que el Señor les bendiga. Buenos días. Antes de comenzar, quiero felicitar a todas las madres que nos están viendo en YouTube hoy. Hoy es su día. Usualmente nosotros hubiéramos tenido un desayuno para honrar a las madres, pero bueno, no lo vamos a tener hoy, pero más adelante quizás podemos celebrar el Día de las Madres, quizás junto con el Día de los Abuelos. No queremos que las madres se pierdan su celebración. También quiero agradecerle a todos los hermanos que estuvieron orando por mí. Muchas personas me llamaron, muchos estaban orando. Yo estuve enfermo 3 semanas y bueno, gracias a Dios ya estamos mejor. Y quiero agradecerle a todos ustedes por sus oraciones. También, antes de comenzar con el mensaje de hoy, quiero hacer una corrección de un error que yo cometí el Viernes Santo. El día Viernes Santo yo prediqué sobre la historia de Noé. Y bueno, yo dije, quizás algunos de ustedes se recordarán, yo dije que Noé era un descendiente de Caín. ¿Se acuerdan? Sí. De Caín. Eso fue un error. Un buen amigo mío me llamó desde Iowa. Me dijo, oye José, yo creo que tú te equivocaste, porque Noé no era un descendiente de Caín, sino de Set. Y es cierto. Después que yo chequeé, me di cuenta que efectivamente Noé fue descendiente de Set. Ahora, lo que me tumbó es que en la descendencia de Caín había un hombre llamado Enoc. Usted puede leer esto, chequéelo en el capítulo 4 de Génesis. Enoc. Y también había un personaje que se llamaba Lamec. Y entonces cuando usted llega al capítulo 5, allí usted va a encontrar que también había un personaje que se llamaba Enoc, y el padre de Noé se llamaba Lamec. Entonces yo lo había confundido con el capítulo 4, pero efectivamente mi amigo tenía razón. Cuando chequeé de nuevo el capítulo 5 de Génesis, tuve que darme cuenta que Noé es un descendiente directo de Set. Y Set, desde luego, era el mejor de los 2 hijos que le quedaron a Adán y Eva. Set, la Biblia habla de él, un hombre conforme al corazón de su padre. Así que Set era buena gente. El malo fue Caín. Y bueno, quizás Abel hubiera sido una buena gente también, pero como su hermano lo mató, no sabemos qué tipo de persona él hubiera sido. Pero anyway, quería hacer esa corrección. Ustedes saben que yo siempre digo que yo no me equivoco muy a menudo, pero cuando me equivoco bien. Y entonces no quería dejar ese error. Bueno, ya está en el video ahí going around. Nadie más me ha llamado sino mi buen amigo en Iowa. Me llamó y yo le doy gracias a Dios por él. Es más, yo le dije que se asegurara de ver el próximo video donde yo me iba a retractar e iba a corregir el error que había cometido. Pero bueno, mis amados hermanos, una pequeñez, pero a mí me molesta esos tipos de errores cuando los cometemos. Otra cosa, si ya no fuera suficiente que no podemos reunirnos aquí toda la iglesia, si ya no fuera suficiente que algunos de nosotros ya tuvo el coronavirus, hoy nos acompaña la hermana Dominga Mercedes, pero bueno, estamos bien distanciados aquí. Y dicho sea de paso, si yo pudiera sentarme al lado de alguien hoy, yo me quisiera sentar al lado de Dominga Mercedes, porque ya ella tiene todos los anticuerpos, todo, y ella está protegida y bueno, damos gracias a Dios por eso. La hermana María Rubio Mata, ella también
ya está mucho mejor, pero ella quedó debilitada de los pulmones y todavía necesita usar el oxígeno después de tanto tiempo. Pero lo que le iba a decir a ustedes es que cuando entramos aquí anoche, me di cuenta que la computadora aquí en el santuario no estaba funcionando. Y bueno, yo pensé que era un asunto de un tomacorriente, un cable o algo, pero bueno, cuando llegamos esta mañana temprano, nos dimos cuenta que la computadora no sirve, está achicharrada. El proyector no sirve tampoco, y la pianola no enciende tampoco. Y entonces el asunto fue que tuvimos 2 apagones seguidos, y FP&L me mandó un aviso que ellos estaban arreglando un equipo de ellos, pero parece que cuando prendieron las luces de nuevo, un power surge entró aquí en nuestro edificio y nos achicharró todos estos equipos eléctricos. Entonces, gracias a Dios el sistema de sonido está funcionando, pero aún el cargador de la batería de la camarita que estamos usando hoy también se quemó, y entonces vamos a tener que reemplazar todos estos equipos, no hay otra. O quizás alguien que sepa lo pudiera arreglar, pero bueno, eso está fuera del alcance nuestro. Si fuera plomería, maybe. Si fuera electricidad, yo llamaría a Gerardo, pero cuando se quema un sistema electrónico así, yo creo que lo único que no podemos hacer es reemplazarlo. Así que ore por esto, porque nos quemó varios equipos aquí. Y entonces, por eso hoy no tenemos el proyector, no tenemos el PowerPoint presentation, que ya estaba listo. Pero lo vamos a tener que hacer como lo hacíamos antes, a la manera antigua. Así que hoy sí, usted va a necesitar su Biblia, y le pido que usted nos siga. Hoy vamos a estar estudiando el mensaje que hemos titulado Advertencia al que peca deliberadamente. Y el pasaje se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 39. Y tenemos al hermano Alonso aquí. Le voy a pedir que tenga la bondad de venir y leernos el pasaje. Búsquelo en su casa, busque su Biblia, y entonces el pasaje se encuentra de nuevo en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 39. Buenos días, hermanos. Por respeto a la palabra del Señor, nos ponemos de pie, los que estamos aquí en el tabernáculo. Igualmente me uno a los deseos del pastor y felicito a todas las madres que nos están viendo o que nos van a ver el día de hoy o mañana. Y esperando siempre en Dios que toda esta conmoción que estamos experimentando, primera vez que en esta generación experimentamos algo así, que si Dios es el que está en control y es el que la permite, pues tendremos que saber que también es el único que la puede quitar. Amén. Un poco de paciencia, pongamos en práctica nuestra fe y dejémonos caer en las manos del Todopoderoso. Amén. Siguiendo nuestro estudio por el libro de Hebreos, nos encontramos hoy en el capítulo 10, comenzando en el verso 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiriere afrenta al Espíritu de gracia? Hiciere. Muchas gracias, hermano. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Gracias, hermano Alonso. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por esta mañana. Te damos gracias, oh Dios, por este Día de las Madres. Y oramos, Señor, para que todas las madres, donde quiera que estén, en esta iglesia y a través del mundo, tengan un día feliz hoy. Te damos gracias que nos encontramos aquí hoy, un grupito de 7 personas, Señor, y damos gracias a Dios por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y, Señor, te amamos y te pedimos que hoy tu presencia sea sentida en todas las personas que están aquí y en todos los que están viendo este video en casa. Oramos, Señor, por nuestra hermana María Rubio. Te pedimos, oh Dios, que tú sigas orando en ella para que ella se recupere. Oramos por Samuel Talavera, también, oh Dios, que está recibiendo un tratamiento. Te pedimos, oh Dios, que él sea fortalecido y que pronto, Señor, él regrese a su vida normal. Te damos gracias que hoy tenemos a nuestra hermana Dominga Mercedes, ya completamente restaurada y saludable, y te damos gracias, oh Dios, por eso. Y también oramos por nuestra hermana María Elena Díaz, Señor, que ella todavía está batallando con este virus. Te pedimos, oh Dios, que tú la acompañes, la fortalezcas y que ella pronto, oh Dios, pueda regresar a su trabajo y aquí a nuestra iglesia. Oramos por nuestra iglesia, Señor. Extrañamos mucho la comunión que teníamos antes con todos los hermanos y te pedimos, oh Dios, que pronto podamos regresar y estar todos unidos en un mismo lugar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Pueden tomar asientos. Dicho sea de paso, tenemos 7 personas aquí hoy. Tenemos a nuestra hermana María Vina Vázquez, Dominga Mercedes, los hermanos Alonso, padre e hijo, y tenemos a mi esposa y a mi suegra aquí adelante con nosotros también. Entonces, yo creo que estamos legal todavía. Nos permiten 10 personas y tenemos 7 hoy. Anyway, yo tengo ganas, les digo la verdad, que ya se acabe esta bobería y que nos den permiso, pero yo sospecho que a los últimos que van a dejar reunirse en las iglesias cristianas, primero van a abrir los restaurantes y todos los negocios, el mall y todo,
y entonces al final quizás nos den permiso para reunirnos nosotros. Mis amados hermanos, en base a lo que el hermano Alonso acaba de leer, quiero hacerles recordar que cuando el autor estaba escribiendo, él estaba escribiendo una carta. El autor no tenía idea que en un futuro lejano lo que él estaba escribiendo iba a ser dividido en capítulos y en versículos, sino que él estaba escribiendo una carta. Y entonces, por eso debemos de reconocer que el versículo 26, donde nuestro hermano Alonso comenzó a leer hoy, sigue el pensamiento que el autor tenía en los versículos anteriores. Me refiero a Hebreos capítulo 10, del 19 al 25. Y les voy a pedir que abra su Biblia y sigan la lectura y los versículos que yo les voy a señalar de esta epístola, porque no tenemos el proyector funcionando hoy. Entonces dice así, Hebreos 10, 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando, escuche bien, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Bueno, mis amados hermanos, no dejando de congregarnos, ¿qué les parece? Bueno, yo creo que esta experiencia with the coronavirus nos ha ayudado quizás a apreciar más las reuniones en la iglesia. La mayoría de los hermanos de esta iglesia son fieles y vienen todos los domingos a la iglesia. Pero bueno, siempre hay algunos que son un poquito más flojos y se retiraban o por cualquier razón dejaban de venir a la iglesia. Bueno, yo espero que el coronavirus y este distanciamiento social que se nos ha impuesto, yo creo que nos haya hecho apreciar más cuando la iglesia se reunía todos los domingos aquí en este lugar para adorar al Señor juntos. Desde luego tenemos la tecnología. Eso es algo que generaciones anteriores no tenían. Cuando la iglesia estaba siendo perseguida en el Imperio Romano, los cristianos reconocían que ellos querían y tenían el deseo de juntarse con otros cristianos, y lo que ellos hicieron fue que se iban a las cuevas, a las catacumbas, a los sótanos de los edificios, y allí ellos tenían sus reuniones. Porque déjenme decirle, esta es mi opinión, la iglesia virtual nunca va a reemplazar la iglesia cristiana. Todos juntos adorando, alabando al Señor en un solo lugar. Y bueno, añoramos ese día cuando podamos hacerlo de nuevo. Ahora, en este pasaje notamos un cambio en la forma que el autor se dirige a sus lectores. Es como si aquí él se quita los guantes de seda con los cuales venía tratando a estos hebreos. Hasta este momento el autor viene exhortando a sus lectores a que no abandonen la fe que habían puesto en la persona y en la obra redentora de Jesucristo. Casi su tono era como si estuviese rogando a sus lectores a que no retrocedan al judaísmo, a que no se descarriaran de la fe
en Cristo. Pero como sucede aún en nuestros días, muchos cristianos, ni con muchas exhortaciones y ruegos, eso no los frena de apartarse del camino. Podemos estar seguros que algunos de estos hebreos, aún después de leer esta carta, todavía estaban pensando abandonar la fe en Cristo para refugiarse en el judaísmo durante el tiempo de persecución que el mundo cristiano estaba afrontando. Es algo parecido cuando un cristiano de nuestros tiempos comienza a retroceder y apartarse de Cristo. Alguien le habla, le exhorta a que no lo haga, o sea, que no se aparte, pero de todas formas algunos se apartan. Aun cuando se le explican bien claro que no le va a ir bien cuando se apartan de Cristo, aun cuando se les advierte que Dios los va a disciplinar, aun cuando se les dice que van a sufrir las consecuencias de su propio pecado, no hacen caso y se apartan de todas formas de los caminos del Señor. Ahora, noten conmigo que hay varias frases en los versículos 26 y 27 que quisiera que examinemos un poco más cuidadosamente. La primera se encuentra en el versículo 26, que dice así, Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente, fíjese, esa es la primera frase que queremos examinar. Ahora, ¿qué es pecar voluntariamente? Bueno, una respuesta sencilla, pudiéramos decir que pecar voluntariamente es lo opuesto a pecar por ignorancia. Ahora, ¿se acuerdan cuando nosotros estábamos estudiando en esta misma epístola acerca del tabernáculo y de la función del sumo sacerdote cuando él entraba una vez al año? Ese sacrificio que él hacía en la parte santísima, en el lugar santísimo del tabernáculo, él llevaba una ofrenda allí por los pecados de ignorancia que el pueblo de Israel había cometido. Los pecados de ignorancia, un sacrificio una vez entraba por año y hacía ese sacrificio el sumo sacerdote. Pero todos los demás sacrificios que se hacían diariamente en el tabernáculo eran por pecados que se habían cometido voluntariamente, deliberadamente. Ahora, cuando usted y yo pecamos, ¿lo hacemos por ignorancia o lo hacemos voluntariamente? Bueno, si usted y yo creemos que cada vez que pecamos lo hacemos por ignorancia, yo creo que tenemos un problema. Porque el problema es que estamos tratando de engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Yo diría que si fuéramos honestos con Dios y con nosotros mismos, admitiéramos que la gran mayoría de las veces que pecamos como cristianos, pecamos voluntariamente. Digan amén. Amén. Sí, ahora noten la segunda frase, también en el versículo 26 de Hebreos 10. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué significa cuando el autor dice aquí, después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Bueno, mis amados, claramente significa pecar después que uno ha sido salvo, antes de nuestra salvación. Nosotros vivíamos como ciegos en este mundo, ignorando muchas cosas. Me hace recordar el himno en el himnario bautista que dice, años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí murió. Y así vivíamos ignorando muchas cosas, mis amados hermanos. Pero el día que fuimos salvos, Dios nos quitó la ceguera, nos abrió los ojos y empezamos a comprender lo mal que estábamos cuando estábamos apartados de la salvación que Cristo nos ha dado.
Ahora noten la tercera frase que debemos examinar, y es la que dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esa es la frase. Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué es que el autor dice eso? Bueno, aquí el autor, en el versículo 26 del capítulo 10, se basa en lo que ya él había enseñado anteriormente. Él había enseñado que los sacrificios de animales, aunque ayudaban al pueblo de Israel a obtener el perdón de sus pecados, pero los sacrificios de animales no quitaban los pecados. El autor también ha enseñado que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio superior, perfecto, eficaz y suficiente. También enseñó que por medio del sacrificio de Cristo hemos recibido el perdón de nuestros pecados. También él enseñó que Cristo murió para quitar nuestros pecados. Esa es la bendición más grande de estar en Cristo, que Él nos quita nuestros pecados. Y también el autor había enseñado que la fe y confianza en Cristo nos ha perfeccionado. Por tanto, no existe otro sacrificio que pudiéramos ofrecerle a Dios que pueda hacer lo que solo el sacrificio de Cristo ha hecho en nosotros. No hay otro sacrificio. Si pecamos voluntariamente y nos apartamos, no hay otro sacrificio que Dios va a aceptar por el cual podemos recibir el perdón de nuestros pecados que cometemos voluntariamente, deliberadamente. Definitivamente el autor se estaba refiriendo a una persona que después que ha sido salva y después que ha sido amonestada para que no abandone la fe en Cristo, de todas formas lo hace. Si te desligas de Cristo, ya no queda más o otro sacrificio que Dios va a aceptar por tus pecados. Así que si te desligas de Cristo, allá tú, porque ya no hay sacrificio. Ahora recuerden que el autor estaba hablando a tres tipos de hebreos: los hebreos que habían sido salvados, que ya conocían a Cristo. También él se estaba refiriendo a los hebreos que estaban convencidos que Cristo era el Mesías, pero no se habían convertido todavía. Y por último, él estaba hablando a algunos hebreos que ni estaban convencidos ni estaban convertidos. O sea, eran todavía, pudiéramos decir, hijos del diablo, pero estaban en la congregación junto con los otros hebreos. Noten la cuarta frase. Esta es una advertencia para los tres tipos de hebreos, sino una horrenda. Dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bueno, mis amados hermanos, estamos sobreavisados, como también fueron los primeros lectores de esta epístola. Si nos apartamos, si abandonamos a Cristo, si pecamos deliberadamente, ya no hay un sacrificio por los pecados, sino que lo único que podemos esperar es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Ahora, hay tres palabras en este versículo 27 que inclina a muchos de nuestros hermanos a aplicar este pasaje como si esto fuera un caso de pérdida de salvación para regresar a la condenación o a la perdición. Y las tres palabras es pecar voluntariamente, expectación de juicio, y la tercera, hervor de fuego. Muchos cristianos aplican este pasaje como si enseñara
que si un cristiano peca voluntariamente, o sea, si comete un pecado serio y no se arrepiente, él va a ser juzgado y va a ser enviado al fuego eterno del infierno. Ahora, si aplicamos este pasaje así, bueno, no vamos a comprender, en primer lugar, no vamos a comprender lo que el autor tuvo la intención cuando él escribió. Y tampoco vamos a cometer el grave error de distorsionar por completo el evangelio de la gracia de Dios, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por nuestros esfuerzos. Y fácilmente, si pensamos que un cristiano que peca y no se arrepiente pierde la salvación, estamos distorsionando totalmente el mensaje del evangelio de la gracia de Dios. Ahora, el autor no está refiriéndose a un juicio para perdición en el fuego del infierno, sino que lo que él está diciendo es que si te apartas de Cristo y comienzas a pecar deliberadamente, no hay más sacrificio que le podemos ofrecer a Dios. Por tanto, lo único que queda es una expectación de juicio y de hervor de fuego. O sea, el autor se estaba refiriendo a un castigo fuerte, amados hermanos, como también leemos en Proverbios capítulo 29 y versículo 1. No desmarque su Biblia de aquí donde estamos, porque vamos a regresar enseguida. Pero noten lo que Salomón dijo en Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¡Wow! Tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. Si pecamos deliberadamente, si nos aflojamos, si nos apartamos de Cristo y tratamos de regresar a nuestra vida antigua, lo que podemos esperar de Dios es la disciplina del Señor. Y si no hacemos caso a la disciplina del Señor, pues entonces un fuerte castigo. Un fuerte castigo. En Isaías capítulo 26 y versículo 11, allí dice: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Fíjate, recuerdan que nuestros padres a veces levantaban la mano y decían: te voy a dar, si vuelves a hacer eso, te voy a dar un garnatón, te voy a pegar duro. Isaías se estaba refiriendo a Dios: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven, no se dan cuenta. Hay muchos cristianos que a mí me parece, que viven en la luna de Valencia. En la luna de Valencia. Me refiero a los cristianos que piensan que Dios es todo amor, Dios nos ama. Piensan que Dios existe solo para bendecirnos a nosotros. Y no se dan cuenta que lo opuesto es verdad. Nosotros existimos para bendecir a Dios. Amén. Y para hacerle agradable, para obedecerle. Pero no, muchos cristianos piensan que Dios está allá arriba para responder a todas nuestras peticiones, todo lo que nos hace falta, todos nuestros antojos, y que para eso Dios existe. Piensan, por tanto, que Dios es todo misericordia y bondad, y no les cabe en la mente que ese mismo Dios es un Dios que castiga a su pueblo, señores. Castiga a su pueblo. Ellos piensan, los cristianos que yo digo que viven en la luna de Valencia, ellos piensan que si algo malo les pasa, eso viene del diablo, porque de Dios ellos solo esperan bendición. Es una forma distorsionada de pensar acerca de nuestro Dios, mis amados. No desmarque su Biblia aquí en hebreo, pero venga Deuteronomio, versículo 32
Y por favor anote los siguientes versículos. Deuteronomio 32, 39 al 41. Y allí dice, ver ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Amados hermanos, Dios le estaba diciendo eso a su pueblo Israel. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que nosotros hemos conocido. No es solamente un Dios como si fuera un teddy bear en el cielo. No. Es un Dios que, caballero, con Dios no se juega. Nadie se burla de Dios. Dios es santo y su santidad le obliga a castigar todo pecado. Ahora, es interesante, te digo, yo estoy fascinado con la lectura del Antiguo Testamento. Ya yo lo había leído antes, pero ahora lo estamos leyendo más detenidamente. En el Antiguo Testamento, desde el libro quizás de los jueces y de primera y segunda de Samuel, los reyes, las crónicas, allí nosotros podemos ver en carne viva lo que Dios hacía con el pueblo de Israel cada vez que ellos se apartaban de Dios para adorar ídolos y los dioses paganos. Señores, Dios se viraba en contra de ese pueblo, mandaba una guerra, unos enemigos, y caballero, hay que leer esas historias. En un día caían 30,000 israelitas. 30,000, ¿qué le parece? 12,000, 4,000. Y así Dios castigaba a su pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora, gracias a Dios, que Dios no hace eso ahora en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento. Dios no nos trata a nosotros así. Acuérdense que nosotros estamos viviendo bajo el nuevo pacto con mejores promesas. Pero Dios castigaba a su pueblo. Yo no creo que hay un pasaje en el Antiguo Testamento, todavía no he tropezado con uno, que dice que todos esos que murieron cuando se apartaron fueron lanzados en el infierno. Maybe sí. Pero la forma que Dios castigaba a su pueblo Israel en el antiguo pacto era con la muerte física. Los sacaba de la tierra, mataba a tribus enteras, mis amados hermanos. Ahora, yo no quiero adelantarme, pero en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, no quiero darles a entender que Dios no castiga a los cristianos en el nuevo pacto. Oh sí, Él nos zarandea, nos castiga, mis amados hermanos. Ahora, yo no sé lo que usted piensa de este coronavirus. Fíjense. Yo sé que algunos dicen que el pastor no tiene fe y que el pastor es muy negativo y que el pastor es muy pesimista. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? Yo creo que nosotros estamos entrando en la etapa que el apóstol Pedro habló en su segunda epístola, diciendo que el juicio de Dios iba a comenzar con los de la casa. El juicio de Dios va a comenzar con los creyentes. Y bueno, le espera un juicio, un castigo mayor a los incrédulos. Pero la iglesia cristiana hoy está siendo zarandeada.
por Dios. Esa es la forma que yo lo veo. Fíjese, no podemos reunirnos, no tenemos libertad de reunirnos. Muchos de nosotros hemos perdido nuestros trabajos. Y entonces ahora Dios nos está quitando cosas que quizás antes nosotros la tomábamos por un hecho. Yo creo que esto es un castigo de Dios contra el pueblo de Dios. Y ¿sabe qué? Dios nunca juzga, disciplina y castiga a su pueblo sin propósito, sin que nosotros merezcamos. Estamos viviendo lo que nosotros merecemos. La iglesia cristiana, mis amados, por favor, no vive en la Luna de Valencia. La iglesia cristiana está en una etapa de plena apostasía. Apostasía. Los cristianos hoy en día solo están preocupados por lo terrenal, por la riqueza, por todo lo que es temporal, todo lo que es terrenal. Y entonces Dios comienza a quitarnos algunas cosas para que nosotros despertamos. Su mano está alzada, mis amados. Hagamos caso, porque todo lo que viene es un juicio de Dios sobre el pueblo de Dios. Los principios de dolores realmente, aunque van a alcanzar a los inconversos también, pero los principios de dolores y la tribulación de los santos es una prueba que Dios va a mandar a su pueblo, amados hermanos. Y nos hace falta que Dios nos sacuda un poco, porque solamente van a quedar en pie los cristianos que son fieles a Dios. En Hebreos capítulo 12, 28 al 29, allí leemos también, Hebreos 12, 28 al 29, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Señores, tenemos que aceptar a Dios como la Biblia lo revela. Dios es un fuego consumidor. Por tanto, vuelvo y repito, con Dios no se juega. Nadie se burla de Dios. Dios es santo y su santidad le obliga a castigar todo pecado que Él ve en su pueblo. Ahora pudiéramos hablar de algunos ejemplos de cristianos que fueron juzgados y castigados por Dios. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? En el capítulo 5 del libro de los Hechos, ellos vendieron una heredad, pero sustrajeron aparte para ellos. Pero la entregaron como si hubiera sido el total de la venta de su heredad. Y bueno, conocemos la historia. Primero, Ananías fue preguntado por Pedro: Ananías, ¿vendieron? ¿Es cierto que vendiste la heredad en esta cantidad? Sí, así mismo. Y el hombre, mis amados hermanos, Dios los castigó, que quedó ahí mismo. Y lo sacaron y lo enterraron. Después entra la mujer, Zafira, y le preguntaron a ella lo mismo. Y ella era sinvergüenza, igual que su esposo. Y ella dijo, sí, en tanto nosotros vendimos la heredad. Y ella también quedó muerta. Dios mío. Si Dios haría eso aquí en la Iglesia Bautista en Cristo, nosotros perdiéramos 2 o 3 miembros cada semana después de la ofrenda. ¡Pum! Ese estudiamos. Sí. Pero bueno, ¿se acuerdan lo que Dios hizo en la iglesia de los Corintios? Por un simple abuso de la cena del Señor. Nosotros podemos llamarle un simple abuso, pero para Dios no era algo simple, mis amados. Y Dios estaba airado con esa iglesia. Y es por eso que en el versículo 30 de Primera de Corintios 11, 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Amados hermanos, Dios estaba matando gente en la iglesia de Corintios.
los estaba enfermando. No era el diablo, señores, no era el diablo. Era el Dios verdadero que estaba castigando a esa iglesia por su abuso y su relajo que estaban teniendo con la cena del Señor. Ahora noten el castigo del creyente que peca voluntariamente. En Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 31, allí leemos que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, mis amados hermanos, lo sacaban, lo apedreaban, lo mataban, lo traspasaban a espada. Alguien que violaba la ley de Moisés lo tenían que matar. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor, note bien y subráyelo en el versículo 30, el Señor juzgará a su pueblo continuamente, diariamente. Dios está juzgando a su pueblo y está castigando o disciplinando los pecados en su pueblo. Termina el autor diciendo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrenda cosa. ¿Por qué vamos a correr el riesgo de recibir un castigo así? Aquí el autor hace una referencia al castigo que se aplicaba al que violaba la ley de Moisés deliberadamente. Por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere. Tenía que ser matado irrevisiblemente. El autor ayuda a sus lectores a razonar. Bueno, si así castigaba Dios a los creyentes en el antiguo pacto, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, del nuevo pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El argumento claro del autor es que el cristiano que vive bajo el nuevo pacto, con mejores beneficios y con mejores promesas, merece un castigo mayor que aquel que violaba la ley de Moisés. Claramente el autor se está refiriendo al castigo de un cristiano que ignora los caminos del Señor y se aparta y comienza a pecar deliberadamente. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Ahora, en lo que resta de este capítulo 10, les hace recordar mejores tiempos que ellos habían tenido en su experiencia como cristianos. Hebreos capítulo 10, 32 al 39, allí leemos: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a desprenderse de todo lo material, de toda su riqueza. Bueno, lo hacían porque sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos, mis amados hermanos. Y así debemos de vivir nosotros también, sabiendo que esta vida nosotros solo estamos pasando por aquí. Lo que nos espera es una vida mejor, una riqueza mejor, y todas las bendiciones eternas que hemos sido prometidos. Ahora el autor en capítulo 10, versículos 35 al 38, les hace otra exhortación más a la firmeza. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa que nosotros estamos esperando? ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? Bueno, mis amados hermanos, nuestra promesa es vida después de esta vida, vida después de esta muerte. Nos ha prometido que un día el Señor regresará, nos va a tomar y nos va a llevar al cielo, para que donde Él esté, nosotros también estén. Y todos nosotros debemos de tener paciencia y seguir haciendo la voluntad de Dios hasta que obtengamos esa promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mis amados hermanos, el Señor no va a tardar su regreso para levantar la iglesia, sino que Él va a venir a la fecha especificada. Versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe. El justo es salvo por fe, y el justo vivirá por fe. No por méritos, no por sus obras, no por el sudor de su frente, no por sus virtudes. Y si retrocediere, ¿qué es lo que va a pasar? Si el justo retrocede, aquí se nos dice que no agradará a mi alma. O sea, Dios no va a estar contento. Y Dios va a estar en contra de nosotros. Por último, mis amados hermanos, en el versículo 39, aquí el autor les recuerda a estos hebreos lo que ellos son. Cuando él les dice en el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No, nosotros somos cristianos auténticos. Así que nosotros no somos los que retroceden para perdición. Quizás los hebreos convencidos pero no convertidos, ellos sí pueden apartarse y retroceder para perdición. Y desde luego lo mismo podemos decir para los hebreos que no estaban ni convencidos ni convertidos, eran incrédulos. Ellos sí fácilmente retroceden para perdición, pero no nosotros, sino que nosotros tenemos fe para preservación del alma. Amados hermanos, aquellos que Dios ha salvado perseveran fieles hasta el fin. ¿Me oyeron? Por favor, un segundo más. Aquellos que Dios ha salvado. Me estoy refiriendo a los que Dios salva, no a los que se están tratando de salvar ellos mismos. No. Aquellos que Dios salva, ellos van a perseverar fieles hasta el fin. Si caemos, el Señor nos va a ayudar a levantarnos. Si nos apartamos, Él deja las 99 y va a buscar la ovejita que se le escapó. Sí, y nos trae de nuevo. Y nos sigue trayendo. Y nos sigue disciplinando, nos sigue castigando, hasta que nos demos cuenta que esta vida cristiana solo se puede vivir agradándole a Dios en todo, obedeciendo a Dios en todo, mis amados hermanos. Y así perseveraremos para siempre con el Señor. Bueno, yo creo que ya yo prediqué bastante, 1 hora. Así que vamos a terminar aquí, mis amados hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto hoy. Cuídanos, Señor, de nunca apartarnos de la verdad que hemos recibido, del conocimiento de tu Hijo que ya tenemos. Te damos gracias, oh Dios, por este conocimiento que ha alumbrado nuestros ojos y que ha cambiado nuestra vida por completo. Y te pedimos, oh Dios, que sigas haciendo tu obra en nosotros hasta el fin. Esperamos tu venida pronta, Señor, pero sabemos que vamos a tener que atravesar por tiempos hasta más difíciles que los que estamos atravesando ahora. Así que fortalécenos, ayúdanos y ayúdanos a concentrarnos, oh Dios, en todo lo que nosotros sabemos que nos ayuda para que seamos fuertes. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. 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 Gloria a Dios.